Hola a todos, a todas, ¿cómo están? Estamos comenzando este ciclo de talleres organizado por la Congregación de los Sagrados Corazones. Estamos muy contentas. Hoy día me acompaña Claudia Artigas, que ya la voy a presentar un poco más, pero quería dar la bienvenida y dar inicio a estos talleres que lo que quieren es contribuir a seguir creciendo como parroquia. Eh, y hoy día, bueno, con un objetivo especial que luego Claudia nos va a contar. El tema de hoy es ¿qué es y qué hace una parroquia para hacer buena noticia en estos tiempos? Vamos a estar todos los meses reuniéndonos a través de estos videos que van a estar dando vueltas por ahí por YouTube y luego ustedes van a tener la posibilidad de estudiar, de ver estos videos en el momento en que les sea posible y luego en unos días más, en una semana más, nos vamos a encontrar de manera sincrónica ustedes, cada uno de quienes se inscriban en estos talleres, junto con, en este caso con Claudia, conmigo, para resolver preguntas, dudas, a partir del estudio que ustedes han hecho con este video que les vamos a compartir. Y también de poder hacer aterrizajes pastorales que puedan ser de ayuda para la vida de nuestras parroquias. Lo que queremos hacer, impulsar como Congregación de los Sagrados Corazones, está en la línea de una conversión pastoral parroquial. Y estos temas que vamos a comenzar a compartir con ustedes son fruto del discernimiento de ustedes mismos como agentes pastorales que nos han dado estas ideas de los talleres que más les pueden ayudar. Y por eso, ya sin más vueltas, comenzamos el taller de hoy día, qué es y qué hace una parroquia para hacer buena noticia en estos tiempos. Y hoy nos acompaña la primera profesora, que además es profesora. Ella es Claudia Artigas Silva. Ella dice que es esposa y madre, esas son sus primeras dos definiciones. Además es participante activa de su comunidad parroquial, especialmente en el área de liturgia y de formación. Así que ella conoce mucho de estos temas para que le hagamos muchas preguntas en esa línea también. Y siempre ha estado vinculada a la Iglesia de Santiago. Y de profesión, ella es profesora básica. Así que también podemos ahí aprovecharnos de sus dones como profesores. Y bueno, yo también me presento, para quienes no me han conocido aún, yo soy Bernardita Zambrano, eh, soy ingeniera comercial y soy también teóloga pastoral, me gusta agregar ese apellido, con una dedicación especial hoy en el ámbito de las parroquias de la Congregación de los Sagrados Corazones. Ahí trabajo. Y mis temáticas de interés son los nuevos modos de gestión parroquial, con este impulso que nos ha dado también el Papa Francisco, esta invitación de la sinodalidad. Y también a lo otro que le pongo mucho empeño es a preparar al laicado para los cambios y transformaciones necesarias para que vivamos efectivamente una renovación parroquial. Entonces ahora dejo con ustedes a Claudia, que nos va a presentar el objetivo de este taller. Muchas gracias, Benny. Agradecida de tus palabras, de la presentación. Em, de verdad, muchas gracias por esta instancia. Estos temas a mí también me apasionan. Creo que todo el mensaje que el Papa nos ha ido renovando, ¿cierto? Porque esto no es solamente el Papa Francisco, de renovar la pastoral, son temas súper, súper importantes. Entonces primero vamos a partir contando para qué estamos aquí, ¿cierto? El objetivo, y después vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe. Ahí la Berni nos va a ayudar.
Pero primero el objetivo. El objetivo de esta clase es promover una reflexión crítica y propositiva sobre las prácticas pastorales actuales, reconociendo los desafíos y las oportunidades para hacer comunidades más inclusivas, formativas y centradas en el Evangelio, por supuesto, a la luz de nuestra realidad parroquial. Ya, así que es un gran objetivo que tenemos de entrar en esta reflexión, ya de cómo estamos nosotros, en el fondo, nuestro modo de proceder en nuestras comunidades. Así que pidámosle en esta clase al Espíritu, a nuestro buen Padre, nuestra buena Madre, que nos cobijan, ¿cierto? Que nos cuidan y que nos ayuden a seguir su camino. Así que, Bernie, porfa, ahí ayúdanos con la oración. Bien, mientras estamos grabando este video, contarles que estamos comenzando la Semana Santa. Seguramente cuando ustedes lo vean ya vamos a estar resucitados, resucitadas en Pascua. Eh, pero bueno, estamos ya con este ambiente de oración de toda la iglesia y hoy queremos abrir el corazón a la palabra de Dios, que hoy tiene un mensaje especial para ustedes que nos están escuchando desde su casa, desde el lugar donde han podido meterse a YouTube a escuchar este taller, ya con este espíritu de la resurrección, con este entusiasmo por salir, por esperar también el Pentecostés que nos va a impulsar también más a la misión. Les invito a escuchar esta palabra que está tomada del Evangelio de Lucas. Claudia, si me ayudas tú con la lectura. Ya, de la comunidad de Lucas. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugares a donde debía ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en la casa, en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y digan: nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Tres ideas quisiera resaltar de este texto. Y la primera es que Jesús eligió a 72 discípulos, dice el texto. Hoy día sabemos que lo más probable es que hayan sido discípulos y discípulas que Jesús llamó, Jesús convocó para una misión y los envió. Es decir,
es el Señor el que nos primerea, como dice Papa Francisco. Es su iniciativa. Nosotros nos sentimos llamados, nosotros sentimos esa convocación y ese envío. No es nuestra iniciativa, es el Señor que de alguna manera nos ha atraído hasta su iglesia, hasta la comunidad donde yo participo, hasta el grupo parroquial, hasta la actividad en la que sea que, o el servicio que estoy realizando. Es el Señor quien me eligió. Lo segundo que destaco es que dice Jesús, los envío como corderos en medio de lobos. Esta es una advertencia del Señor de que no necesariamente esta misión va a ser fácil, que nos vamos a encontrar con enemigos de su palabra en el camino, nos vamos a encontrar con personas que quizás no acepten este mensaje, nos vamos a encontrar con quienes critiquen y así y todo como corderos sin, sin ninguna protección, incluso sin monedero, dice, sin bolsón, sin sandalia, sin detenerse. Así el Señor nos envía, así desnudos, ¿no? Con nuestra humanidad frágil, vulnerable como somos, pero así es. Y así es como vemos que actuó Jesús hasta, hasta el final, ¿no? Hasta su muerte y su resurrección. Solo con su humanidad vulnerable, frágil, y, y la promesa es que va a estar con nosotros. No nos deja en esa vulnerabilidad. Y la tercera idea es, lleven la paz, dice, sanen a los enfermos y digan, el reino de Dios ha venido a ustedes. Es decir, es clarita la misión. Primero llevar paz. Eso implica llegar con alegría, llegar con humildad, con sencillez, con buena onda, podríamos decir hoy día, generando un ambiente, generando paz también donde pueda haber división. Y sanen a los enfermos. Bueno, podemos decir, hay tantas enfermedades hoy día, ¿no? Y una de las principales son la salud mental hoy día, está muy afectada. Entonces, ¿cómo hacemos para ir sanando ese tipo de enfermedades? Con nuestra presencia, con nuestra paz, con nuestras palabras de vida, con amor, con ternura. Y digan a la gente, el reino de Dios ha venido a ustedes, es decir, Jesús ya vino, Jesús ya nos trajo su buena noticia, Jesús ya nos salvó. Es cosa de abrir el corazón y sentir su presencia viva, que hemos celebrado hace poco en estos días de su Pascua y Resurrección. Entonces, con estas tres dimensiones que yo les mencionaba, el sentirnos elegidos, el que somos corderos y el que llevamos paz y el reino a nuestros contextos, le pedimos al Señor que se quede con nosotros en este taller y que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro. Amén. Gracias, Bernie, por la oración. Eso, esa lámina, con esa lámina quiero que empecemos. Quiero centrarme primero en lo que es este anuncio, el anuncio de esta buena noticia que queremos lograr, ¿cierto? Transmitir como comunidad parroquial. Que en el fondo primero, ¿qué anunciamos? Y el cómo anunciamos esta buena noticia desde una comunidad parroquial. Entonces, en el fondo podemos hacernos esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué anuncio, qué queremos dar en nuestro espacio, en nuestras comunidades? ¿Qué queremos transmitir? Y seguramente se nos viene a la mente
que queremos transmitir, lo primero que se nos viene es una buena noticia, ¿cierto? Claro, una buena noticia, la de Jesús resucitado, que se muestra con sus llagas, ¿cierto? No las esconde, que vencedor de la muerte, que dio su vida por cada uno de nosotros, ¿cierto? Para que tengamos vida verdadera, vida en abundancia. Entonces, el qué anunciar, ¿cierto? Eso como que lo tenemos claro, ¿cierto? Pero podemos preguntarnos el cómo. Y aquí en esta lámina, déjame leer el anterior, Bernie. Em, Dice el Papa Francisco, que nos invita en relación a esto, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en la número 3, dice: invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Entonces podemos nosotros decir, oye, ¿cuántas veces, cierto, nos vemos envueltos en el hacer y olvidamos que es lo más importante? Entonces, el primer punto creo que para hacer esta buena noticia es renovar esto cada día, ¿cierto? Darnos un tiempo todos los días para dialogar con el Señor, escuchar su palabra. A veces sin tanto preámbulo, a veces no tenemos tiempo, ¿cierto? En la vida nos lleva y nunca nos detenemos y saber que está el Señor ahí esperándonos, que vive en nosotros para vincularnos con Él, poder escuchar su palabra, que es ideal todos los días, a lo mejor leer el texto del día del Evangelio, pero eso, partir como primer punto en el fondo, saber que esta buena noticia que la hacemos a nivel comunitario tiene que partir a nivel personal. Como dice Benedicto, ahora sí, Bernie, en la siguiente, el Papa Benedicto XVI, él la tenía clarísima. Dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro de un acontecimiento con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. O sea, en el fondo es la centralidad de Jesús. Entonces, eso lo tenemos que tener siempre presente, no olvidarnos de que esto no es de nosotros, sino que es el Señor, ¿cierto? El que nos mueve y el que nos envía. Bueno, con esto, lo que viene por añadidura es que este encuentro con Jesús no es porque nosotros seamos buenas personas, ¿cierto? Tengamos tantos dones y por eso somos llamados, sino que este encuentro personal con Jesucristo es por pura gracia. ¿Ya? Han escuchado esta oración? Hay, en varias instancias hay una oración que dice para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias. Bueno, ahí creo que hay que un poco una distorsión, porque en el fondo nunca vamos a ser dignos para alcanzar las gracias, sino que somos, por medio de la gracia, somos dignos. ¿Ya? Entonces, eso en el fondo saber que esto es puro regalo. ¿Ya? No somos que llevamos un tesoro en unas vasijas de barro. Bueno, y esta buena noticia, eh, para enviar esta buena noticia, ¿cierto? Tenemos que recordar que tenemos un plus tremendo. Y ese plus tremendo es nuestro bautismo, ¿cierto? Que muchas veces hemos escuchado de que somos por medio de él sacerdotes, profetas y reyes. Y el Papa Francisco nuevamente, él, ¿Avanzó? él nos recuerda esto en una carta especialmente enviada a nosotros, que se llama Carta del Santo Padre Francisco al pueblo de Dios que peregrina en Chile. Que si no la han leído, yo los invito a que la puedan rezar, reflexionar, ya sea personalmente o comunitariamente, porque es muy, muy interpelante. En el número 5 de esta carta dice, el santo pueblo fiel de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo. O sea, eso ya en el fondo tenemos que tener esa convicción, que por medio del bautismo tenemos, ¿cierto?, esta unción.
Después, les voy a nombrar varias partes de esta carta, que son unas frases muy potentes. Dice, la siguiente venida, aquí dice, por tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos estar muy atentos a esta unción. ¿Ya? O sea, cuando nos reunimos en comunidad, cuando planificamos la pastoral, la soñamos, evaluamos nuestro proceder, todo eso tenemos que tener presente esta unción. Y el Papa, ¿cierto?, nos lo recuerda. En el fondo nos dice aquí no hay cristianos de primera, de segunda o tercera categoría. Todos tenemos la misma dignidad, todos somos llamados y somos corresponsables a la construcción de nuestra iglesia. Y también estamos llamados a vivir, ¿cierto?, las dificultades, lo difícil de seguir al Señor. Entonces, vamos con la siguiente. Otra frase potente de esta misma carta dice que la Santa Madre Iglesia hoy necesita del pueblo fiel de Dios. Necesita que nos interpele. Necesita que nos interpele. O sea, en el fondo, si estamos en comunidad, esto implica, ¿cierto?, a veces relaciones de asimetría, quizá a lo mejor hay consagrados, está un obispo, no sé. Entonces, ¿qué es lo que nos invita desde las primeras comunidades, el Concilio Vaticano II, el Papa específicamente en esta carta? Es que saquemos este carnet de adulto mayor, perdón, no de adulto mayor, de adultos maduros espiritualmente, ¿ya? Que en el fondo recordemos esta unción y que entremos en diálogo, en sinodalidad con nuestras comunidades. Entonces, por ejemplo, si el padre, el sacerdote en nuestra comunidad dice, ya, desde ahora en adelante no van a haber más misas a la semana, o cualquier otra cosa que ustedes les dé vuelta y les diga, sabes que a mí no me tinca esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Nos vamos a quedar quizás hablando por debajo? Bueno, la invitación de la sinodalidad es a pedir al Espíritu Santo que nos guíe, pero que entremos en diálogo. El Papa Francisco dice, oye, interpélennos, ¿ya? En la siguiente lámina, ahí dice, la iglesia necesita que ustedes saquen el carnet de mayores de edad, espiritualmente mayores. Y en la siguiente, Bernie, dice, y tengan el coraje de decirnos, esto me gusta, este camino me parece que es el que hay que hacer, esto no va, que nos digan lo que sienten y piensan, ¿ya? Esto es un gran desafío igual, ¿cierto? Es un gran desafío. Uno puede entrar en diálogo siempre recordando el buen trato, la corrección fraterna, siempre tenerlo presente, pero a veces llegamos a consenso y a veces puede haber disenso. O sea, las primeras comunidades lo vivieron. Y esto no pasa por una democracia, ¿cierto? Sino que pasa siempre pidiendo la acción del Espíritu Santo. Y como lo dice, por ejemplo, en Hechos 15:28, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. ¿Ya? O sea, esto no es algo de nosotros, pidiendo siempre la acción del Espíritu Santo. O sea, recordar que ellos, por ejemplo, al principio tuvieron que decidir si los que no eran judíos tenían que circuncidarse. ¿Se circuncidaban o no se circuncidaban? Entonces ahí hubo un problema y empezaron las discusiones, ya, ¿qué hacemos? Le pedimos al Espíritu Santo y ahí hubieron diálogos, reflexiones y llegaron al final a la conclusión de que no debían de circuncidarse. Y así un montón de otras situaciones. Entonces, como podemos ver, las primeras comunidades lo vivieron. En la siguiente, Bernie dice, en esta misma carta dice, esto es capaz de involucrarnos a todos en una iglesia con aire sinodal, que sabe poner a Jesús en el centro. Esto tiene que ver con la sinodalidad. Esto es sinodalidad. ¿Ya? Que nadie en el fondo nos cuente otras cosas. Hay muchas corrientes que no están de acuerdo con el Papa, que esto no es evangélico, pero basta con ver las primeras comunidades y sin ir más lejos en el Concilio Vaticano II, ¿cierto? Ahí está clarísimo también que proclama la dignidad de todas las personas bautizadas. Y esta es la base de la sinodalidad. O sea, eso también el Papa afirmó, perdón, el Concilio afirmó el papel de los laicos en la Iglesia y en el mundo. La siguiente, Benny. Eh, bueno, todo esto de ser sinodales
de ser corresponsables, ¿cierto?, de la construcción de la iglesia, también a veces podemos caer en algo lo que es ser proselitista, ¿ya? En el fondo es como, para los que no entienden mucho el concepto, es como decir, no sé, como si fuéramos un club deportivo y decir, ¿sabes qué? Hay que traer más adeptos. Y el único objetivo es traer más adeptos. Y en el fondo nuestra misión no es esa. Nuestra misión, lo que al modo de proceder de Jesús, fue acompañarnos, acompañar el camino, como lo muestra esta imagen. Ser compañeros de camino de nuestros hermanos. Si llega alguien, ¿cierto?, que quiere hacer catequesis, si quiere sumarse a liturgia, qué sé yo, y después se va, y lo dejamos de hablar, lo dejamos de saber de él. ¿Cómo nos relacionamos en el fondo entre nosotros? ¿Estamos como un club social cerrado o somos realmente enviados a estar en medio del mundo? Recordar que la parroquia no es solamente el templo físico, ¿cierto? Sino que es todo el territorio parroquial, lo que implica, ¿cierto?, la vecindad, como diría el Chavo. Ujú. Em, bueno, estoy en la lámina, sí, dice, en esta ficha, en esta lámina dice, puse ahí, la iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, como nos recordaba Bernie al principio, que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Ya eso también lo dijo el Evangelii Gaudium, en la número 24. Primerear significa tomar la iniciativa, como María, como Jesús, que fue el primero en primerear, ¿cierto?, en el amor. Es un verbo que el Papa ocupó porque se ocupa mucho en Argentina en el lenguaje del fútbol. Eso significa primerear, en el fondo, adelantarse, eh, involucrarse. A eso estamos llamados. Vamos con la siguiente, Berni. Y esta es la última. Bueno, lo que quiero, en lo último rescatar, en torno a lo que hemos mencionado, es que ya podemos ser una comunidad, ¿cierto?, que tenemos la centralidad de Jesucristo, que tenemos el acogernos entre nosotros, que estamos buscando no ser proselitistas, ¿cierto? Que nos creemos el cuento y somos corresponsables. Pero también siento que es muy, muy importante el no sentirnos un grupo de élite, ¿ya? El no sentirnos con una espiritualidad que es excluyente, ¿ya? Que a veces nuestros entornos, nuestra comunidad parroquial, el territorio parroquial es tan diverso y podemos ver que hay gente que no cree, que tienen otras formas de ver el mundo. Ya, ¿cómo nos paramos frente a ellos? ¿Nos sentimos como un grupo aparte? ¿Nos sentimos como que somos mejores que los otros? ¿Ya? Entonces, en el fondo eso también quiero como llevarlo a la reflexión. Recordar que en el fondo que todos llevamos barro también pegado a nuestros pies. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Entonces, dejarles esa pregunta de, ¿realmente somos una comunidad fraterna que acepta y acoge a todos? Entonces, eso. Eso es un poquito lo que, a grandes rasgos, lo que en este tiempo, Bernie, quería dejar plasmado. La Berni ahora va a tomar otros puntos que tienen mucha relación, ¿cierto? Que son igualmente importantes. Muchas gracias, Claudia. Bueno, hemos tenido ya este primer momento donde Claudia nos ha recordado cuando estamos pensando, ¿cierto? Volviendo a la pregunta de qué es y qué hace una parroquia para ser una noticia en este tiempo. Em, lo primero es todo este fundamento que nos ha dado Claudia. Esto no es una cuestión personal, sino que es un encuentro con Jesucristo. Desde ahí parte todo, ¿no?
Desde ahí nos acogemos, eso nos hace acoger a otros, desde ahí somos comunidad, no proselitistas, como decía Claudia, no andamos buscando necesariamente hacer como nuevos miembros del club, sino que llevar esta buena noticia y este reino a quien quiera, y si alguien quiere quedarse, bienvenido y lo acogemos, y entonces ahí cabe no ser un grupo de élite. Y a veces nos pasa, Claudia, y aquí te voy a contar de la experiencia de las comunidades que me toca acompañar, las parroquias, que hay gente que no encuentra espacio y porque son siempre los mismos agentes pastorales los que realizan las mismas tareas de siempre y llega gente nueva y quiere colaborar, pero no hay espacio porque están estos grupitos como de elite, podríamos decir, y eso hace complicado la acogida. Bueno, vamos a ir aterrizando esto ahora un poquito con lo que yo les quiero compartir. Cuando hablamos de esta conversión pastoral, también quiero citar al Papa Francisco en Evangelii Gaudium. El Papa nos hace esta invitación. Ay, perdón, que quiero mover esto, que no me deja leer. Ahí está. En su invitación a la conversión pastoral de la comunidad parroquial nos recuerda que la Iglesia no está llamada a ser un museo de tradiciones pasadas, sino un hospital de campaña. Em, y es verdad, o sea, de pronto vemos nuestras parroquias y son iguales que hace 50 años atrás, y es más, si miramos la historia, la verdad que la parroquia sigue respondiendo como a una estructura que fue fundada en el siglo XV, con el Concilio de Trento. Entonces, tenemos que salir de eso, ya estamos en otro milenio, o sea, estamos en la iglesia del tercer milenio, nos dice el Papa Francisco, tenemos que ser una iglesia diferente en salida, que sea significativa para la gente de hoy, con lo que estamos viviendo hoy día de distinto, ¿no? Todas las personas, con toda la tecnología, con toda la globalización, con los jóvenes que están en otra, que están metidos en las plataformas, en las aplicaciones. Entonces, ¿cómo somos esa iglesia que es hospital de campaña? Al final les voy a dar algunas pistas del hospital de campaña. Bueno, una iglesia capaz de acompañar, escuchar y transformar. Y aquí yo me voy a ir como a la crítica concreta de lo que sucede en la parroquia, por ejemplo, en la catequesis. Y en la catequesis nos podemos preguntar qué estamos enseñando y cómo estamos enseñando, porque también esta es una de las dimensiones grandes de nuestra fe y de nuestra experiencia creyente. Claudia nos recordaba que por el bautismo, ¿cierto? Somos profetas, sacerdotes y reyes. La catequesis corresponde a la dimensión profética de nuestra fe, porque ahí estamos enseñando. Entonces aquí otra vez el Papa Francisco, ¿qué nos dice? La formación de los discípulos misioneros debe ser un proceso continuo, que no se limite a un ciclo de clases, sino que implique un crecimiento constante en la vida de fe. Es decir, no se trata solamente de ofrecer formación, por ejemplo, estos talleres, sino que cómo aplicamos eso efectivamente a nuestra vida, cómo la llevamos al quehacer cotidiano, al encuentro con las personas, a la acogida. En todo momento podemos estar enseñando, podemos estar catequizando con nuestras propias actitudes y también cómo estamos enseñando, o sea, evaluarnos también en esa acción que realizamos, ver si lo que estamos entregando de verdad está siendo significativo para las personas, si les está ayudando en su crecimiento de vida de fe, o simplemente estamos entregando conceptos que son ideas, pero que en realidad no bajan hasta nuestro corazón. Luego está la preocupación por los jóvenes. Yo creo que si como iglesia no nos preguntamos por la vida juvenil, tenemos un problema, ¿no? Los jóvenes no es que sean el futuro,
Los jóvenes son el presente. Em, entonces, tenemos que ayudarles a ellos a descubrir quiénes son en su crecimiento, en su desarrollo. No podemos tratarlos como si ya supieran todo, sino hay que ayudarlos a que ellos descubran también lo que les falta por conocer. ¿Cómo les estamos ofreciendo acompañamiento a los jóvenes para que sean capaces de respetar la libertad, respetarse a sí mismos primero, la libertad de los demás? ¿Cómo estamos nosotros también respetando sus propios intereses, sus propias inquietudes como jóvenes? Necesitamos acompañarlos en ese proceso de crecimiento humano y espiritual, pero un acompañamiento que sea genuino, con una escucha activa, con respeto. Y ahí otra vez yo traigo a la memoria situaciones en las que me han dicho en las parroquias, han venido jóvenes, pero hay adultos mayores que les molestan los jóvenes, el ruido, cómo se visten, los piercing, y en eso no los estamos respetando y no los estamos escuchando ni les estamos dando un espacio. Entonces ahí tenemos un tremendo desafío con nuestros jóvenes. Luego, Claudia nos hablaba de la importancia de acoger. Para hacer comunidad tenemos que ser capaces de acogernos y acoger a otros. ¿Cómo nos estamos formando? Porque de pronto no nos sale natural acoger, por ejemplo, a los niños o a las niñas. A veces es mucho más fácil entre personas de nuestra edad, ¿cierto? Pero la iglesia somos todos. Y el Papa nos dice en Fratelli Tutti, nos recuerda que la fraternidad y la amistad social son fundamentales para crear una sociedad más inclusiva, pero esa fraternidad y esa amistad es con todos, no solamente con los que son de mi edad, sino que acoger a los que son más vulnerables. ¿Quién es más vulnerable que los niños y las niñas? Acá en Chile hemos vivido la espantosa noticia en estos días de un niño que ha sido prácticamente esclavizado en el norte de nuestro país por una madrastra que yo creo que enojada con su pareja finalmente trataba a este niño muy mal, solamente lo hacía trabajar, lo tenía viviendo en condiciones indignas y a veces sin alimentarlo. Entonces, los niños son muy vulnerables. ¿Cómo nos estamos formando para acoger esas realidades? Pero también a tantos otros, ¿no? A los que son distintos, a la diversidad sexual, cómo estamos acogiendo a las personas con trastornos de espectro autista, a los discapacitados. ¿Están habilitadas nuestras parroquias para que entre una silla de ruedas, por ejemplo? Para los sordomudos, ¿qué estamos haciendo? Y aquí yo les traigo una lista de desafíos que son prácticas pastorales inclusivas. Y aquí cada agente pastoral, yo los invito, ustedes que están viendo este video, paren el video en este minuto y puedan mirar este listado. ¿Cuántas de estas prácticas pastorales inclusivas estamos realizando en nuestra parroquia? Yo no voy a profundizar en esto. Si a alguien le interesa más, conocer más acerca de esto, yo les puedo enviar más información. Pero, por ejemplo, prácticas. Formación en lengua de señas para el personal pastoral. ¿Tenemos a alguien que haga esta labor? ¿Cómo lo formamos? ¿Cómo estamos prestando ese servicio también? Adaptación de la catequesis para personas con trastorno espectro autista. ¿Tenemos dentro de nuestras catequesis a alguien que esté realizando este tipo de trabajo? ¿Cómo lo formamos si es que no hay nadie que realice este tipo de catequesis? Después, creación de grupos de apoyo para familias de personas con discapacidad. También, ¿cómo nos estamos preocupando por ese mundo? La discapacidad es súper amplia, pero tenemos que formarnos, tenemos que saber de qué se trata, cómo podemos acompañar a las familias que tienen personas con discapacidad. Número 4, la promoción de una pastoral inclusiva para la diversidad sexual. Existe, por lo menos acá en Santiago y en otras diócesis, la pastoral de la diversidad sexual. ¿Cómo nos
nos enteramos de qué se trata esta pastoral, cómo podemos traer a lo mejor a alguien que nos venga a dar una charla y que podamos también conocer esta dimensión para poder ser acogedores. Número 5, la accesibilidad física en las instalaciones parroquiales. Yo les decía, ¿no? El acceso a silla de ruedas o el que cuando hacemos actividades pastorales pensemos en las personas que caminan con dificultad, que llevan bastón, no hagamos quizás las actividades en los segundos pisos, sino que busquemos donde sea más adecuada, más accesible para todos. Número 6, la participación activa de personas con discapacidad en ministerios litúrgicos. También, o sea, ¿por qué no podría haber una persona en silla de ruedas que sea ministro de la comunión o que lleve la comunión a enfermos? O sea, tenemos y podemos incluir. Después, sensibilización y formación de la comunidad parroquial en todos estos temas. Es necesario que nos vayamos formando, organizar talleres para que la inclusión sea una temática importante. Si en estos tiempos la parroquia no es inclusiva, entonces no podemos ser una buena noticia. Número 8, la adaptación de materiales litúrgicos y catequéticos, especialmente pensando en recursos que sean accesibles. Por ejemplo, si tuviéramos niños con problemas de visión, el lenguaje braille, o sea, son alternativas que pudieran ocurrir o una catequesis que sea más de audición, o de lectura fácil para personas con discapacidad sensorial o con discapacidad cognitiva. También, ¿cómo nos adaptamos cuando llega alguien con ese tipo de discapacidad? Celebraciones litúrgicas inclusivas, aquí especialmente con los niños, cómo trabajamos el Evangelio con los niños, a lo mejor hacer algún trabajo paralelo, y establecimiento de ministerios especializados, tener equipos que quizás se dediquen a este trabajo de la discapacidad, asegurándonos, ¿no? De que si tenemos 2 o 3 personas con discapacidad, ellos reciban algún tipo de catequesis, de formación, de acompañamiento especial. Claudia, ¿me dices cuánto tiempo me va quedando, por favor? Si es que me queda poco. Ya, la pastoral de escucha, este es otro punto y con esto ya voy casi terminando, pero tenemos la pastoral, ya hemos hablado, ¿no? De la escucha, de la acogida, la pastoral del alivio que existe en Argentina, lo destaco también como una bonita iniciativa. Nos anima el Papa Francisco a ser una iglesia que no se cansa de escuchar y de comprender. Entonces tenemos que estar a la escucha. Hay mucho sufrimiento todavía en nuestros lugares de misión. ¿Cómo ofrecemos espacio para la escucha, para acompañar con caridad, con misericordia? También en el tema más espiritual, y esto porque todas las parroquias, por lo menos que estoy acompañando ahora, adolecen de lo mismo, quieren más espacios formativos, quieren más espacios de encuentro con Dios. Y ahí necesitamos planificar retiros, planificar encuentros de oración, ofrecer estos espacios. Recordemos, Jesús nos dice en Juan 14, 26, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, hará que recuerden lo que yo les he enseñado y les explicará todo. Es decir, es el Espíritu el que nos anima, nos sigue animando en la misión y nos explica también el cómo ser hoy día buena noticia. Es al Espíritu a quien tenemos que invocar y por eso es tan importante los retiros espirituales, los encuentros de oración, donde sea el Espíritu a quien escuchamos, que nos habla en el interior. Luego está la dimensión de la participación como esencial en nuestra iglesia. Solo en una comunidad donde todos se sienten escuchados y valorados puede surgir una verdadera comunión. Hemos hablado harto de la escucha, de reconocer la dignidad del otro. Entonces, todo lo que planificamos, lo que evaluamos,
tiene que ser escuchando, y para eso tenemos que promover una participación activa de todo. Eso, dice Fratelli Tutti, nos permite construir decisiones más inclusivas y representativas de las necesidades de la comunidad. Parece que esta palabra de la inclusión, la fraternidad, la escucha son recurrentes y nos van diciendo cómo ser una parroquia para estos tiempos. Y después preguntarnos por nuestros consejos parroquiales, que es como la estructura más fuerte, que es la que toma las decisiones, estos espacios de diálogo. ¿Son realmente eso, diálogo, instancias formales en las que podemos tomar decisiones o no tienen ningún impacto? Necesitamos ser una iglesia sinodal, estamos invitados a ello. Y desde los laicos, ustedes que son los líderes, ¿cómo estamos generando esta sinodalidad? Los consejos parroquiales deben ser espacios de encuentro genuino donde la escucha activa y el respeto mutuo guíen el proceso de la toma de decisiones. Y por último, la pastoral de la cultura. También, si queremos ser parroquias significativas, tenemos que dialogar con la cultura, reconocer la cultura en la que estamos inmersos, en donde estamos. ¿Cuál es la religiosidad popular de nuestros barrios? ¿Cómo celebran nuestros hermanos migrantes? ¿Cómo incluimos también toda esa riqueza cultural que nos traen de otros países? El Papa Francisco nos recuerda en Laudato Si y nos exhorta a trabajar por una cultura que no sea dominada por el consumismo y la indiferencia, sino por el respeto y la fraternidad. Otra vez, la escucha, la inclusión. Esto implica en nuestras pastorales valorar la religiosidad popular, esa fe que surge de las personas en su vida cotidiana, llena de gestos de devoción, de esperanza y de lucha. Por último, el Papa aquí, quise poner una foto, está aquí el superior general de la Congregación de los Sagrados Corazones y todo el Consejo General. Ahí ven ustedes la diversidad cultural, se nota, ¿verdad? En Fratelli Tutti se nos invita a esta fraternidad, a esta inclusión de todos. Somos distintos, pero hoy día estamos mezclados. El Papa Francisco nos recuerda la importancia de acoger a los migrantes como una riqueza para nuestra sociedad y nuestra iglesia. Los migrantes traen consigo la riqueza de sus culturas. En la pastoral de la cultura debemos reconocer la historia de los migrantes que han llegado a nuestras comunidades, su fe, su lucha y el testimonio que nos ofrecen. Entonces, me parece que hasta ahí la cultura, dice el Papa, es el corazón de una verdadera pastoral. Esto implica comprender cómo la cultura moldea nuestra manera de vivir la fe, nuestras celebraciones, nuestra vida comunitaria y nuestra misión evangelizadora. Entonces, con todos estos elementos, simplemente yo los quiero invitar a una última reflexión. Voy a dejar de compartir para vernos, Claudia, y si es que tú quieres agregar algo, yo solamente volver a esta idea del hospital de campaña que dice el Papa Francisco, y yo rescato tres cosas, ¿no? De un hospital de campaña. Esto lo busqué en la inteligencia artificial. Tres grandes características de un hospital de campaña. La primera es la modalidad y rápida instalación. Es decir, que para esto tenemos que ser flexibles, o sea, tenemos que llegar a respuestas que sean rápidas, que nos podamos instalar, ¿no? Como dice acá, con movilidad y rápida instalación, ir cambiando con los tiempos, con las personas que van llegando, con ser acogedores, con nuevas ideas. Esa es la primera característica. La segunda es atención médica básica y especializada. Yo creo que en lo básico estamos bien, todos sabemos más o menos lo que hay que hacer, pero también nos tenemos que especializar en algunas cosas, en liturgia, en inclusividad, en ministerios, en acogida, en formación, en espiritualidad. Entonces tenemos que dar una atención médica básica y especializada. Y la tercera,
una función humanitaria y estratégica. ¿Y eso qué significa? Sobre todo en esto de lo estratégico, vincularnos con otros, aprender de otros. Los hospitales de campaña funcionan con la Cruz Roja, con las ONG, con la ayuda internacional. ¿Dónde estamos buscando también nosotros los apoyos? Así que esos eran mis tres últimos puntos con los que quería cerrar este minuto. Claudia, ¿alguna reflexión antes de ir terminando? Buenísimo, Bernie, toda tu intervención. Totalmente de acuerdo, todo lo que mencionaste, tan aterrizado en el fondo, ¿cierto? Así que yo también, o sea, me quedo con esto de la fraternidad, pero esta fraternidad de no tener miedo a las diferencias, porque la fraternidad a veces mal entendida es como que no decirle nada a nadie, todo está bonito. No, o sea, Mm, esto de entrar en diálogo con la em, corrección fraterna, si es necesario, ¿cierto? El Evangelio de Jesús nos indica el camino cómo seguir frente a estas mm, diferencias que van a haber, existen y van a seguir existiendo. Entonces, mm. no tener miedo a esas diferencias, ¿ya? Es parte de nuestras comunidades que siempre han existido. Así que invitarlos a que puedan ir anotando todas sus dudas, comentarios, ¿cierto? Para que después nos reencontremos y podamos ampliar esta reflexión. Exactamente. Nos vamos a encontrar, Claudia, el 30 de abril a las 7 de la tarde. Recuerden que es una hora sincrónica, eso sí que es de 7 a 8. 30 de abril de 7 a 8. Vamos a ver el horario con Argentina. No sé si tenemos la misma o hay una diferencia horaria. Ahí vamos a estar avisando, pero es el miércoles 30 a las 7 de la tarde. Y ahí va a ser conversación, y ahí nos vamos a meter todos los que estemos en el Zoom a conversar. Traigan sus preguntas para que podamos, como dice Claudia, ir respondiendo. Aprovechen a la Claudia Artigas, que es una mujer con mucha experiencia pastoral, de verdad que sí. Así que esta presentación la hemos hecho entre las dos, no crean que ha sido como cada una ha preparado su parte, no, esto fue en diálogo con ella. Entonces, todo esto son insumos que quieren ayudar a nuestra acción pastoral. Y así que nos vemos el día 30 y gracias por la paciencia hasta este minuto. Nos vemos Eso. entonces, Claudia, Que estén muy, muy bien. hasta el 30. Eso. Chao, chao. Chao.